Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Dios es nuestra fortaleza. Dios es la fuente de donde emana la fortaleza que nos cubre. También es la fuerza necesaria para vencer nuestras luchas cotidianas. Una fortaleza es un edificio construido para la defensa del pueblo. También significa una torre, un castillo o una ciudad amurallada. Fortaleza se usaba a menudo también, especialmente para representar el poder y la protección de Dios. En su cántico, Moisés y María llaman al Señor mi fortaleza. El salmista David, frecuentemente en muchos de sus salmos, también dice que Dios es su fortaleza. De esta figura de fortaleza se desprenden dos ideas. La primera, Dios es el que protege a los suyos como una fortaleza bien situada en una roca, como un castillo, una torre o una ciudad fuertemente amurallada. Y en segundo lugar, Dios también a los suyos, dentro de esa protección, nos abriga, nos protege y nos da fuerzas. Dios nos da la fuerza necesaria para hacer frente a la vida. El profeta Isaías invita a todos a confiar en Dios, porque en Él está la fortaleza de los siglos, o sea, la fortaleza de todos los tiempos, demostrando así, diciendo así el profeta Isaías que el poder de Dios es eterno. Hermanos, Dios es la fuente de la fortaleza. Leamos en Isaías capítulo 40 los versículos 29 al 31, donde Isaías declara: Él, Dios, da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando estamos indefensos, Dios con su poder nos defiende y cuando nos ve débiles nos da fortaleza. Las personas, aunque sean jóvenes, también llegan a cansarse y a veces, cuanto más se abusa del trabajo, caen exhaustos. Exhaustos significa que acaban enteramente agotados por falta de descanso, el descanso necesario para estar en buen estado. Por el contrario, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Dice el profeta Isaías que volarán alto como las alas de las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Es una realidad que como seres humanos nos cansamos físicamente cuando el esfuerzo que hacemos es mucho, cuando obligamos a nuestro cuerpo físico excesivamente, pero también existe el cansancio emocional y mental, cuando la capacidad para enfrentar situaciones difíciles se agota. Incluso llegamos muchas veces a levantarnos de mañana ya cansados, y muchas veces es porque no descansamos en el Señor, por la acumulación de problemas, pensando continuamente en ellos. Hermanos, hay grandes promesas para aquellos que están cansados en cualquier circunstancia. Él da esfuerzo al cansado. Esta palabra en hebreo significa estar firme, tener vigor, fortaleza y poder para poder seguir adelante. Y en segundo lugar también significa capacidad para cuando nos sintamos incapaces de afrontar circunstancias adversas. Hermanos, Dios es fiel en sus promesas y nos dará una fuerza sobrenatural para que podamos mantenernos firmes y de pie frente a las luchas cotidianas, y también nos capacitará para seguir adelante. La Biblia nos enseña que nuestra capacidad, nuestra competencia, o sea, ser competentes, nos viene de Dios. La clave para esto es la humildad, es depender del Señor, como hemos leído, cuando dice: los que esperan y confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas, sus fuerzas serán renovadas. Quizás tú te esfuerces en conseguirlo en tus propias fuerzas, en tu energía, pero la verdadera fuerza, la verdadera fortaleza proviene de Dios. Debemos aprender el secreto del apóstol Pablo. Él dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, todo lo puedo hacer, a todo le puedo hacer frente por medio de Cristo que me da las fuerzas. No podemos confiar en nuestras fuerzas, en nuestro vigor, porque podemos fatigarnos y cansarnos
después de un difícil trabajo. La diferencia la marca Dios a los que esperan y confían en Él. En Mateo 11:28 el propio Jesús nos invita: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si estáis cansados, si estáis fatigados y agotados, quizás por la pesada carga de una religión, recordemos que al Señor la religión no le gusta, porque la religión, digamos que es el plan ideado por el ser humano para su salvación, pero en cambio el plan ideado por Dios se llama Jesucristo. Por eso Jesús nos dice: venid a mí, que yo os haré descansar y os daré fuerzas para seguir adelante. Bien, cuando te sientas agotado, cuando te sientas cansado o desalentado para seguir adelante, recuerda que nuestro Dios nos promete fortaleza. Su fuerza debe ser nuestra fuerza. Su fuerza debe ser la fuente de nuestra fortaleza. Él no se cansa de ayudarnos, porque Dios es fiel para darnos todo tipo de ayuda que necesitemos. Por tanto, seamos humildes y pidámosle y recurramos a Él en los momentos difíciles, porque Él va a allanar nuestro camino. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.